Sobre sectas y sociedades secretas. O de cómo lavan el cerebro a los jóvenes, y no tan jóvenes. Definir el término secta no es tarea fácil, por englobar grupos religiosos, políticos o ideológicos, usándose con más frecuencia por la proliferación de grupos místicos religiosos. No hay dudas que estos vocablos son usados despectivamente por aquellos que pertenecen a las religiones oficiales, fundamentalmente de Occidente o a los centros de estudios académicos. La palabra secta proviene del latín sequi y se la reduce como seguir. Si esta traducción es correcta, una secta sería un grupo humano que adhiere y sigue el pensamiento de un líder, por regla general religioso. Una secta no solamente es un grupo más o menos numeroso de personas, es mucho más que eso, puesto que éstas no son otra cosa que los aspectos emergentes y visibles de aquello a lo que se conoce con el nombre de sociedades secretas, nombrando a éstas con cierto respeto, y no despectivamente como a las sectas. Estas sociedades secretas, en sus comienzos conformaban sectas, cuyo objetivo no era otro que tomar el poder en áreas sociales bien definidas. Estas áreas que fueron, son y serán, los tres pilares fundamentales son, lo militar, poder de las armas; lo económico, poder del dinero; y lo religioso, poder sacerdotal. El dominio de estas tres alas tácticas les daría a estas sociedades el poder sobre el mundo civilizado, es decir, implantar la sinarquía del pueblo elegido. Lo que se expondrá y leerá en este escrito es lo dañino, disgregante, enfermizo y degradante para la integridad física y espiritual de los jóvenes y de las familias que son las sectas, especialmente la occidental. Resulta paradójico que desde hace 40 años, las fuerzas del mal quieran poner fin a todas las ideologías, fundamentalmente las de orientación nacionalista, y por otro lado intensifiquen la proliferación de sectas inspiradas su mayoría en las religiones de Oriente. Hace unas décadas el intelectual francés Andrés Malraux vaticinó: el siglo XX será religioso o no será. Mi criterio es que el siglo desde el cual Malraux vertió esta afirmación, tampoco fue religioso, si es que por religioso se entiende una concepción del mundo metafísica que religue a una comunidad de una cultura o civilización, a leyes y preceptos que tiendan a la justicia y la libertad. Si se acepta grosso modo esta definición, se puede decir sin miedo a equivocarse que el siglo XX fue regido por una única religión, a saber, el racionalismo, y es en esta religión ad hoc se debe buscar la destrucción espiritual del hombre, y su consiguiente tendencia y aceptación de las innumerables sesudos religiones que se les dio de modo peyorativo el nombre de sectas. Señalé arriba de paradoja la proliferación de las sectas con el fin de las ideologías, y no es así, es más, es una obviedad estratégica si se la evalúa en el contexto de la guerra entre el espíritu y la materia, guerra esencial. Tal vez cueste creer, pero sin dudas es así, que en Occidente de religión judeocristiana existan más de 700 sectas, al extremo tal que el Parlamento Europeo decidió a principio de los 90 del siglo pasado llamar a estas sectas religiones juveniles, movimientos religiosos libres, religiones alternativas, entre otras definiciones. Estas fueron aceptadas sin crítica por la sociedad europea. El espectro de las sectas es tan amplio y complejo, que van desde la devoción y la bondad extrema, como el caso de las religiones dulces, hasta las satánicas como la Iglesia de Satán fundada por Anton LaVey, fundador de la Biblia satánica. La diferencia entre secta y orden secreta es puramente táctica, puesto que en el objetivo estratégico de las fuerzas del mal. Estas sectas siempre son absorbidas o dependen de las órdenes secretas que están mimetizadas en los estamentos de poder, que por el solo hecho de ser secretas tendrían que ser sospechosas, pero no se las ve así. Existe una diferencia entre sociedad secreta y sociedad iniciática. La diferencia radica en que por ser secreta se presupone que dicha sociedad esconde algo, y ese algo es un poder en sí mismo que es utilizado para preservar el poder que se tiene, o bien para incrementarlo en lo político, financiero o religioso. Esto es así, porque quien bregue por el bien de la humanidad con la máxima de libertad, igualdad y fraternidad, como en el caso de los masones, no tendrían ninguna razón para tener secretos. Se podría alegar que los masones poseen una estructura iniciática, pero en este caso concreto, las iniciaciones son puramente formales porque sus objetivos son concretamente el poder político-financiero, siendo el caso, por ejemplo, de escuelas u órdenes como la Orden Rosacruz, la Orden Martinista, la Sociedad Teosófica, las distintas órdenes de templarios, las escuelas gnósticas. Podríamos citar por ejemplo a la secta Mon, que de secta no tiene nada, y otras semejantes, como, por ejemplo, la Gnosis de Samael Aun, por nombrar las más conocidas en la América Latina. Por regla general,
a este tipo de órdenes o sociedades secretas, no les importa que sus integrantes logren profundizar sus conocimientos o espiritualidad, salvo que éste redunde en beneficio de la orden o grupo que la integran. Esto es así, porque este tipo de estructuras que nada tienen que ver con la purificación espiritual del hombre, valoran sobremanera la posición social del adepto dando prioridad a su poder económico más que a su potencial espiritual. Este poder económico o político es lo que lo sitúa al adepto, en los estamentos de poder de la orden, más allá si ha develado los supuestos misterios o no. En este contexto las mentadas iniciaciones son de forma, meras decoraciones. Por el contrario, una orden o escuela iniciática que se precie de tal, orden hiperbórea, por ejemplo, acepta al neófito entre sus integrantes, previo demostrar, que sus actitudes de superación espiritual son verdaderas, no es uno más, es parte integrante de la orden, y el lugar que ocupe en ella, estará estrechamente en relación directa con su trabajo interior que irán creando las condiciones para que sus superiores o guías lo acerquen a los misterios de dicha orden. Estas condiciones se evidencian en el discípulo o elegido, en el modo de cómo que relaciona con sus iguales, y cómo lo hace con los otros. Esto es así puesto que los otros es el mundo que lo circunda, y para el espíritu ese mundo no existe, es una ilusión. En cuanto al secreto, misterio, se le oculta para su seguridad e integridad tanto psíquica como espiritual. Esto es así porque el trabajo interior realizado por el elegido, con la mirada atenta de su guía o superior, le hará descubrir en su interior las respuestas a los 3 interrogantes éticos fundamentales: ¿qué es la cosa? Interrogante ontológico: ¿cómo es la cosa? Interrogante gnoseológico: ¿y qué hago con la cosa? Interrogante ético. En estos interrogantes la cosa alude al concepto cartesiano de res extensa. De más está decir que estos interrogantes se formulan desde un lugar fuera de la cosa, dicho de otro modo, desde un lugar propio. Toda escuela u orden, cuya meta sea la superación del discípulo, y por consiguiente, su liberación espiritual, tiene que dar respuesta a estos interrogantes, que tanto guía como elegido saben a priori que se encuentran en el interior de cada uno. La solución a estos interrogantes, dotarán al discípulo de la certeza y fortaleza espiritual que lo prepararán para acercarse a los misterios de los misterios, que no es otro que el volver al lugar de donde él es, lugar que se encuentra más allá de las cosas. Este lugar no es otro que el origen, la patria del Espíritu Eterno. En estas órdenes iniciáticas, de modo irrefutable se muere sin comillas, para iniciar una nueva vida, con la ayuda invalorable de guías o superiores que paradójicamente guían desde atrás. Esto es así, porque el camino que el elegido tiene que hollar es un camino que los superiores ya hollaron. Ellos, solo dicen cuál es el camino, no cómo caminarlo, que para recorrerlo hay que tener mucho valor, más de lo que cualquiera pueda imaginar, porque es un camino que se recorre solo, sin ninguna ayuda. En ese camino solo hay espacio para un viria, y ese viria es el elegido /. Esto es, y tiene que ser así, puesto que el camino a recorrer es interior y la meta es el sí mismo. Como el lector podrá ver, estas verdaderas escuelas iniciativas nada tienen que ver con la condición social, económica, cultural o racial del elegido o discípulo. No es una condición ex nihilo, es una clara predisposición gnóstica, predisposición esta, patrimonio de todos aquellos que buscan la verdad del espíritu, llevando una vida austera alejada de todo lo colectivo, mediocre y superficial. Las diferencias entre sociedades secretas y órdenes iniciativas son por demás obvias, más allá de discrepancias de formas. Las primeras viven en la opulencia y alejadas de toda espiritualidad, por ejemplo, la iglesia del Reverendo Mon, la escuela de Sai Baba, y las escuelas de meditación trascendental, para nombrar algunas de ellas, son manifestaciones sociales de verdaderas sociedades secretas, que lejos de ser iniciáticas, son corporaciones político-financieras cuyo objetivo no es el de la felicidad del hombre o la mujer, muy por el contrario, buscan su esclavitud. Esto es así, porque el objetivo de estas sociedades es la sinarquía del pueblo elegido. En este contexto, ¿qué función cumplen las sectas? Cumplen la función táctica que cumplió el marxismo en el siglo XX, digo táctica porque lo estratégico es la cultura, puesto que todo lo que surge como estructura del pensamiento es táctico en el contexto de cualquier cultura. Las sectas, como variante táctica de dicha estrategia, se la conoce con el nombre movimiento New Age, Nueva Era. Este movimiento surge a principio de la década del 70 en el siglo pasado para recoger todo lo sembrado por el marxismo y sus dos hijos predilectos, Freud, Gramsci, Cooper,
Lange dice que no fue otra cosa que la destrucción del cimiento fundamental de toda sociedad organizada, la familia. Un matrimonio que no pueda tener hijos los puede adoptar, en cambio a los padres no se los puede adoptar. Estos son fundamentales en la estructura familiar, por ser estos el continente afectivo y la fortaleza a la cual los hijos recurrirán en los momentos de dudas y temor. Nada vale más para un niño en esos momentos, que la seguridad que le dan sus padres con explicaciones y actitudes en un medio de afecto y comprensión. Esto me consta como hijo. Pues bien, esa estructura, ese refugio, ese lugar seguro de inmenso valor para un niño que son sus padres, fue totalmente destruido por los dos hijos predilectos del marxismo. Puede decirme el lector, ¿a dónde buscarán refugio los millones de niños y adolescentes, que carecen de la contención de los padres? La respuesta es obvia: integran una de los cientos de sectas que pululan en el mundo. Si estos niños y adolescentes fueran marginados sociales, ellos mismos crean una secta que se adapte a su medio social, y si el lector no lo cree, no tiene más que darse un paseo por unas de los miles villas miserias que existen en el país. A todo este festín de bajeza y decadencia moral se lo condimentó abundantemente con cocaína, marihuana, paco etc. El estado de indefensión en el cual se encuentran la infancia y los adolescentes hoy, es un estado sin retorno por carecer esos de contención familiar, y esto no puede ser de otra manera, puesto que estos adolescentes son hijos y nietos de aquellos padres y abuelos que fueron educados en la última mitad del siglo XX, esto es, después que comunistas y capitalistas ganaran la Segunda Guerra Mundial, ganaron. Las fuerzas de la materia se vieron con las manos libres y redoblaron la presión para lograr lo más pronto posible la hegemonía mundial, es decir, imponer la sinarquía del pueblo elegido. Para que ese objetivo fuera posible, había que crear las condiciones para que en 2 o 3 generaciones se realizaran. Una gran maquinaria se puso en marcha fundamentalmente en l'EEU. Grandes movimientos juveniles con perfil contestatario, fueron creados como arma táctica, por ejemplo, el Festival de Woodstock en el 1969, el hipismo, la música rock, lucha por los derechos civiles, movimientos feministas, todo esto apoyado logísticamente con la marihuana, cocaína, hachís y el amor libre y cuanta basura se encontrara por ahí. Estos movimientos que surgen fundamentalmente en los EU e Inglaterra serían los modelos que se exportaran luego de que el marxismo con su hija predilecta, la psicología. Ambos destruyeron los sagrados principios de patria y familia, fundamentalmente de los países. En esta coyuntura histórica se formaron, o mejor dicho, los formaron a los padres y abuelos de los jóvenes de hoy. El desamparo, la total falta de afecto y contención que padecen los jóvenes, lo llevan a integrar cualquiera de estas sectas para sentirse contenido, para que se lo escuche, para sentirse realizado, en síntesis, para tener un fundamento para seguir adelante. El agresivo integrará algunas de las sectas duras y malignas de perfil satánico y se volcará al consumo de drogas. El pacifista optará por las sectas o religiones llamadas dulces y practicará alguna técnica de meditación y con una alta probabilidad de practicar la homosexualidad. Cualquiera sea la secta por la cual opte el joven, el sustrato de la decisión no es otro que la seguridad de la cual adolece por no encontrarla en el seno familiar. Lo nefasto y peligroso de la secta se encuentra en el modo de captación y o adoctrinamiento empleando técnicas de persuasión que redundan en el deterioro de la personalidad, creando en el adepto una dependencia fanática a sus maestros y al código o leyes que la rigen. Aspectos sintéticos de cómo funciona una secta. Primero, es un grupo unido por una creencia o doctrina religiosa cuyo líder asegura ser el elegido de alguna divinidad y portador de su mensaje. Segundo, por el hecho de que su líder es elegido por la divinidad, la estructura es teocrática y vertical, y por ende totalitario, que exige adhesión y lealtad incondicional al grupo. Tercero, viven en una comunidad orden cuasi cerrada. Prohíben toda manifestación individual e intimidad fuera de la comunidad orden. Cuarto, tratan por todos los medios de controlarle la vida al discípulo, amistades, diversiones, lecturas etc. No tener contactos con sus críticos, fundamentalmente con aquellos que han desertado de la orden. Quinto, aplican técnicas de manipulación y persuasión disfrazadas de actividades en apariencia inofensivas como la meditación, prácticas de algunas de las disciplinas del yoga que es una práctica iniciática, y no una gimnasia como los tontos creen, que sirve para anular la capacidad de discernir, y la voluntad a los discípulos. Sexto, propugnan un rechazo total a la sociedad y sus instituciones. La familia es una institución, fuera de la secta nada tiene valor, la familia no pertenece a la secta.
Séptimo, lo que más se valora en estas sectas es el proselitismo, esto es, conseguir nuevos adeptos. Estos son algunos de los rasgos generales de cómo funcionan las estructuras internas de las sectas. Como siempre habrá discrepancias en aspectos de forma, pero en el fondo son así. Nombrar todas las sectas aquí sería largo y tedioso, por no decir imposible, dado a la cantidad que existen, que como expuse arriba son más de 700. Dentro de esta pléyade de sectas existe una que, por su difusión y aceptación, es la más conocida en el mundo occidental y se la conoce como yoga. Los maestros de esta disciplina traducen la palabra yoga como unión, o consubstanciación, términos estos que evidencia el objetivo de estas prácticas, que es, unir o consustanciar el alma con el Dios creador de toda esta inmunda cosa. Una de las prácticas del yoga más difundida en Occidente es sin dudas el Hatha Yoga, que se fundamenta en posturas corporales llamadas asanas, y técnicas de respiración, cuyo objetivo es preparar el cuerpo para la meditación. Es una disciplina de autorrealización y armonía psicofísica que se encuentra lejos de ser una simple gimnasia como lo toman los tontos occidentales. Otras de la escuela es el Kundalini Yoga, también conocido como Tantra Yoga, tergiversación del verdadero Tantra espiritual de los magos Kaulas hiperbóreos, que valiéndose de la magia sexual liberaban el espíritu de las cadenas del karma. Pero esa es otra historia. Poco a poco el integrante de una secta, no importando cuál sea esta, irá perdiendo los parámetros espirituales, lavado de cerebro, como, por ejemplo, padre, madre, hermano, patria, responsabilidad, voluntad, entre otros. De a poco se irá convirtiendo en un paria espiritual, en algo sin valor, sin honor, en una borrosa y difusa sombra, en un residuo cultural. Pero ese es el objetivo buscado por las fuerzas del mal. De aquí, mi querido lector _, no se regresa. Se tiene que poseer una profunda capacidad de discernir para tener una precisa evaluación de lo que se entiende por cultura, y más aún cuando se afirma que es un arma estratégica de la sinarquía. En la situación en la cual se encuentra la cultura occidental, léase civilización judeocristiana, no se regresa. Esto es así, por ser esta planificada y contextuada en su origen, aunque parezca paradójico, en una secta judía y luego cristiana, llamada en la actualidad judeocristianismo. Existe una antigua máxima de estas escuelas místicas que dice: allí donde dejes de ser, realmente serás. Sin palabras. Urmán Croy. No se ayuda a un pobre con que le pongamos en la mano una limosna más o menos grande, a pesar que así lo desee. Se lo ayuda mucho más, cuando le enseñamos el camino para que, mediante el trabajo, pueda liberarse duramente de su necesidad. Los mendigos espirituales de nuestros días están, por desgracia, en exceso inclinados a aceptar en especie la limosna de Oriente, es decir, apropiarse sin reflexionar de las posesiones espirituales de Oriente, e imitar ciegamente su manera y modo. C. G. Jung.